Hay un momento en la vida en el que el alma se cansa de correr detrás de todo, de perseguir respuestas, de buscar amor, reconocimiento, estabilidad, éxito, paz, y aún así sentir un vacío silencioso que nada parece llenar, porque la verdad que casi nadie se atreve a aceptar es que cuanto más desesperadamente intentas atrapar algo, más se escapa de tus manos, como si la vida respondiera a la ansiedad alejando aquello que más deseas. Y es ahí donde comienza la gran lección del estoicismo, una verdad antigua pero profundamente poderosa que puede transformar por completo tu manera de vivir. Porque los sabios entendieron hace siglos que la paz no aparece cuando controlas el mundo, sino cuando dejas de permitir que el mundo controle tu mente. Y quizá por eso hoy vives agotado, cansado de pensar demasiado, de querer resolverlo todo, de intentar prever cada resultado, de sostener personas que ya no quieren quedarse, de forzar caminos que ya no fluyen, sin darte cuenta de que el verdadero poder jamás estuvo en apretar más fuerte, sino en aprender a soltar con serenidad y dignidad. Vivimos atrapados en una época donde todo nos empuja a la prisa, donde parece que descansar es perder tiempo, donde las redes sociales convierten la vida en una competencia silenciosa y donde constantemente sientes que deberías tener más, lograr más, demostrar más, pero mientras corres detrás de todo eso, pierdes lo más importante, tu calma interior, porque una mente desesperada nunca puede escuchar el ritmo real de la vida, y el problema no es tener sueños ni metas. El problema es convertir esos deseos en ansiedad, porque cuando el miedo dirige tus acciones terminas alejándote exactamente de aquello que querías atraer. Y entonces comienzas a vivir desde la carencia, desde la necesidad, desde el temor constante de perder, olvidando que ninguna cosa destinada para ti necesita ser perseguida con desesperación. Marco Aurelio escribió que la tranquilidad nace cuando entiendes qué está bajo tu control y qué no. Y esa sola idea tiene el poder de liberarte de años enteros de sufrimiento mental. Porque la mayor parte de la ansiedad humana proviene de intentar controlar lo incontrolable. Las opiniones de otros, el futuro, los resultados, el tiempo, las decisiones ajenas, y mientras luchas contra todo eso, tu mente se rompe lentamente en silencio. Pero cuando finalmente aceptas que solo puedes gobernar tus pensamientos, tus acciones y tu actitud, ocurre algo extraordinario. Recuperas tu centro, recuperas tu energía, recuperas la paz que habías entregado intentando dominar aquello que jamás dependió de ti. Tal vez hoy estés cansado de buscar amor y sentir rechazo, cansado de esforzarte y no ver resultados inmediatos, cansado de esperar señales, respuestas o cambios que parecen no llegar nunca. Pero escucha esto con atención. La vida muchas veces no te entrega lo que deseas, porque primero necesita enseñarte a no depender de ello para sentirte completo. Porque aquello que llega desde la desesperación casi siempre termina convirtiéndose en sufrimiento, mientras que aquello que llega cuando ya aprendiste a estar en paz contigo mismo se transforma en bendición. Y esa es la diferencia entre necesidad y plenitud, entre apego y libertad, entre ansiedad y confianza. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no consiste en soportarlo todo sin sentir, sino en mantener la serenidad incluso cuando el caos intenta entrar en tu mente. Porque cualquier persona puede actuar con calma cuando todo está bien. Pero solo quien ha entrenado su espíritu puede conservar claridad cuando la incertidumbre golpea su vida, y ahí es donde nace el desapego consciente. No como indiferencia fría, sino como una forma elevada de sabiduría interior, la capacidad de amar sin poseer, de trabajar sin obsesionarse, de avanzar sin destruirse emocionalmente por el resultado. Piensa en cuántas veces has intentado forzar situaciones por miedo a perderlas, cuántas veces has perseguido aprobación, atención o validación creyendo que eso llenaría el vacío interno. Y sin embargo, cada intento desesperado solo aumentó el cansancio emocional, porque la carencia atrae más carencia y la mente se convierte en un imán que amplifica aquello en lo que se enfoca constantemente.
Por eso quien vive pensando en lo que le falta jamás logra sentir abundancia, aunque tenga mucho, mientras que quien aprende a valorar lo que ya posee comienza a caminar con una energía distinta, una energía tranquila, firme y poderosa que transforma completamente la forma en que experimenta la vida. La mayoría de las personas espera sentirse preparada para comenzar a cambiar. Esperan tener confianza para actuar, seguridad para avanzar, motivación para disciplinarse. Pero la realidad es que nunca sentirás total certeza antes de dar el paso, porque la confianza verdadera no aparece antes de actuar. Aparece después de demostrarte a ti mismo que eres capaz de enfrentar el miedo sin huir. Y esa es una de las lecciones más profundas del estoicismo. Actuar con dignidad incluso en medio de la incertidumbre, caminar con serenidad aunque todavía no veas el resultado, seguir adelante aunque el camino no sea completamente claro. Cuando comienzas a actuar desde la calma y no desde la desesperación, tu vida entera cambia lentamente, porque dejas de reaccionar impulsivamente, dejas de mendigar amor, dejas de perseguir validación externa y empiezas a construir algo mucho más valioso, una identidad sólida, una mente estable, una presencia que ya no necesita demostrar nada para sentirse suficiente. Y es ahí donde sucede la verdadera transformación, porque la vida responde de manera diferente cuando ya no actúas desde el vacío, sino desde la plenitud interior. El problema es que casi nadie quiere escuchar esto, porque el mundo moderno alimenta la ilusión de que todo debe ocurrir rápido, inmediato y perfecto, pero la naturaleza nunca funciona así. Los árboles crecen en silencio, las estaciones cambian lentamente y las heridas profundas necesitan tiempo para sanar. Sin embargo, tú te exiges florecer en un instante mientras todavía estás aprendiendo a reconstruirte por dentro, y esa presión constante destruye tu paz. Porque la ansiedad nace cuando intentas acelerar procesos que solo maduran con paciencia y conciencia. Por eso hoy necesitas detenerte un momento y preguntarte con honestidad qué parte de tu sufrimiento proviene realmente de las circunstancias y qué parte nace de tu resistencia a aceptarlas. Porque muchas veces el dolor no viene de lo que sucede, sino de tu incapacidad para soltar la necesidad de que las cosas sean distintas. Y cuando finalmente entiendes esto, descubres algo liberador, que la paz no depende de controlar la vida, sino de aprender a caminar con ella sin perderte a ti mismo. La mente receptiva es una mente poderosa, porque ya no vive atrapada en la obsesión ni en la urgencia. Observa sin reaccionar impulsivamente. Escucha antes de juzgar, respira antes de explotar y comprende que no todo merece una batalla emocional. Y esa serenidad se convierte en una fuerza silenciosa que transforma cada aspecto de tu existencia. Porque mientras otros viven dominados por el miedo y la prisa, tú empiezas a moverte con claridad, propósito y equilibrio. Nicamiento, y aquí está la paradoja que cambia vidas. Cuando dejas de perseguir desesperadamente aquello que deseas, comienzas a crear el espacio interior necesario para que finalmente llegue, porque una mente obsesionada bloquea la paz, pero una mente tranquila atrae claridad, oportunidades y relaciones más sanas, no por magia, sino porque ya no actúas desde el miedo, sino desde la coherencia. Y cuando tus pensamientos, tus acciones y tu energía comienzan a alinearse, todo dentro de ti deja de luchar contra la vida. Y quizá hoy no puedas controlar lo que sucederá mañana. Quizá no puedas garantizar que todo salga exactamente como esperas, pero sí puedes decidir cómo responder a cada situación. Sí puedes elegir actuar con integridad. Sí puedes entrenar tu mente para no romperse ante la incertidumbre. Y esa es la verdadera libertad que el estoicismo intenta enseñarte. La libertad de mantener tu paz incluso cuando el mundo exterior cambia constantemente. Así que deja de intentar sostener lo que ya quiere irse.
deja de perseguir respuestas inmediatas, deja de destruir tu presente por ansiedad hacia el futuro, porque lo que verdaderamente está destinado para ti encontrará el camino correcto cuando estés preparado para recibirlo sin miedo, sin dependencia y sin desesperación. Y mientras tanto, tu tarea no es controlar cada resultado. Tu tarea es convertirte en alguien tan fuerte interiormente que ya no necesite forzar nada para sentirse completo. Ahora quiero invitarte a hacer algo sencillo pero profundamente poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: confío en el proceso. Pero no lo hagas por costumbre. Escríbelo sintiendo cada palabra, como una decisión consciente de abandonar la ansiedad y empezar a caminar con más calma, más fe y más claridad. Porque quizá hoy sea el día en que dejes de perseguir la vida y finalmente aprendas a vivirla. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras y acompáñanos en este camino donde cada reflexión puede acercarte un poco más a tu paz interior, a tu fortaleza y a la mejor versión de ti mismo. Muchas personas jamás descubren que el verdadero sufrimiento no proviene de perder algo externo, sino de la dependencia emocional silenciosa que desarrollan hacia aquello que creen indispensable para sentirse completos. Porque cuando conviertes una persona, un objetivo, un reconocimiento o incluso una expectativa en el centro absoluto de tu estabilidad emocional, comienzas a vivir atrapado dentro de un estado constante de tensión psicológica, donde cualquier cambio, rechazo, retraso o incertidumbre se transforma automáticamente en angustia, ansiedad y agotamiento interior. Y es precisamente ahí donde el estoicismo aparece como una filosofía profundamente transformadora que no busca enseñarte a huir del mundo, sino a fortalecerte internamente hasta el punto de que nada externo tenga el poder de destruir tu serenidad. La mayoría de las personas pasan años enteros intentando llenar vacíos internos con logros externos, creyendo que cuando finalmente obtengan aquello que desean, sentirán una paz definitiva. Pero la realidad es que una mente dominada por la carencia nunca logra sentirse satisfecha, porque apenas consigue algo inmediatamente comienza a temer perderlo o a necesitar algo más, entrando así en un ciclo interminable de insatisfacción emocional que consume lentamente su energía vital. Y mientras tanto la vida continúa avanzando sin que puedan disfrutar verdaderamente el presente, porque su mente siempre está atrapada entre el arrepentimiento del pasado y la obsesión desesperada por el futuro. El problema es que desde pequeños nos enseñaron a perseguir constantemente, a competir, a demostrar valor mediante resultados visibles, a creer que descansar es debilidad y que la calma significa falta de ambición, cuando en realidad las mentes más poderosas de la historia entendieron exactamente lo contrario. Entendieron que la claridad nace del silencio interior, que la verdadera disciplina emocional consiste en no permitir que el caos externo gobierne tus pensamientos, y que el dominio personal comienza justamente en el instante en que dejas de reaccionar impulsivamente ante todo aquello que no puedes controlar. Marco Aurelio comprendía que el ser humano pierde su equilibrio cuando olvida que la paz jamás dependerá de circunstancias externas completamente cambiantes e impredecibles. Porque hoy puedes tener reconocimiento y mañana críticas. Hoy puedes sentirte acompañado y mañana experimentar soledad. Hoy puedes vivir estabilidad y mañana atravesar incertidumbre. Pero si tu identidad depende exclusivamente de aquello que cambia constantemente, entonces vivirás emocionalmente vulnerable durante toda tu existencia, reaccionando como una hoja arrastrada por el viento de cada situación externa, sin estabilidad interna, sin dirección y sin verdadera libertad. Por eso el desapego consciente no significa indiferencia ni frialdad emocional. Significa desarrollar una fortaleza espiritual tan profunda que puedas amar sin necesidad de poseer, trabajar sin destruirte mentalmente por el resultado, ayudar sin esperar validación constante y avanzar sin convertir cada obstáculo en una tragedia personal.
porque cuando comprendes que nada externo puede completar aquello que todavía no has construido dentro de ti, comienzas finalmente a recuperar el control de tu propia vida y dejas de depender emocionalmente de situaciones que jamás estuvieron realmente bajo tu dominio. Existe una razón por la cual las personas más desesperadas suelen alejar exactamente aquello que desean atraer, y es porque la ansiedad transmite miedo, transmite inseguridad, transmite necesidad, mientras que la serenidad transmite estabilidad, coherencia y confianza interior, y aunque muchos no lo perciban conscientemente, la energía emocional con la que te relacionas contigo mismo y con el mundo influye profundamente en tus decisiones, en tus relaciones y en la manera en que enfrentas cada experiencia cotidiana. Porque quien vive desde la desesperación actúa impulsivamente, mientras quien vive desde la calma toma decisiones con mayor claridad y sabiduría. Cada vez que intentas controlar obsesivamente el futuro, tu mente abandona el presente y comienza a fabricar escenarios imaginarios llenos de temor, dudas e incertidumbre, agotándose emocionalmente por situaciones que muchas veces ni siquiera ocurrirán, y ese desgaste invisible termina robándote la capacidad de disfrutar aquello que sí existe aquí y ahora, porque mientras tu atención permanece secuestrada por el miedo a perder algo mañana, dejas de vivir plenamente lo único que verdaderamente posees este instante. El estoico comprende que la vida nunca estará completamente libre de dificultades, decepciones o cambios inesperados, pero también entiende que ninguna circunstancia externa posee suficiente poder para destruir una mente que ha aprendido a gobernarse a sí misma, y esa comprensión transforma radicalmente la manera de enfrentar los problemas, porque en lugar de reaccionar desde el pánico, la víctima o la desesperación, comienzas a responder desde la conciencia, la paciencia y la autodisciplina emocional. Y quizá una de las lecciones más difíciles de aceptar es que muchas veces la vida retrasa aquello que deseas, no para castigarte, sino para prepararte, porque recibir algo importante antes de desarrollar la madurez emocional necesaria puede convertirse en una fuente enorme de sufrimiento. Y por eso existen procesos que parecen lentos, silenciosos e incluso injustos, pero que en realidad están construyendo dentro de ti la fortaleza que necesitarás para sostener aquello que algún día llegará a tus manos. La mayoría abandona demasiado rápido porque confunde lentitud con fracaso, silencio con ausencia de progreso y dificultad con señal de derrota, cuando en realidad los procesos más profundos suelen desarrollarse lejos del reconocimiento inmediato, en momentos de incertidumbre, soledad y transformación interna donde aparentemente nada cambia, aunque por dentro todo esté reorganizándose lentamente para construir una versión más consciente, más resiliente y más fuerte de ti mismo. Por eso debes dejar de medir tu valor únicamente por resultados visibles, porque existen batallas internas que nadie ve. Existen hábitos mentales que estás rompiendo silenciosamente. Existen heridas emocionales que estás aprendiendo a sanar. Y existen pensamientos destructivos que estás comenzando a reemplazar por una visión más equilibrada y madura de la vida. Y todo eso también es crecimiento, aunque todavía no produzca aplausos, reconocimiento ni resultados inmediatos. La verdadera transformación comienza cuando entiendes que no necesitas controlar cada detalle del camino para avanzar con dignidad, porque la confianza auténtica no nace de tener garantías absolutas, sino de desarrollar la convicción interna de que podrás enfrentar cualquier circunstancia sin perder completamente tu equilibrio emocional, y esa confianza se fortalece cada vez que decides seguir adelante a pesar del miedo, actuar a pesar de la incertidumbre y mantener tu serenidad incluso cuando todavía no puedes ver claramente el resultado final. Así que si hoy te sientes agotado mentalmente, si sientes que has pasado demasiado tiempo intentando sostener situaciones que solo consumen tu energía, quizá este sea el momento exacto para detenerte,
respirar profundamente y comprender que tu paz vale más que cualquier obsesión, porque al final la vida siempre termina alejando aquello que intentas retener desde el miedo y acercando aquello que puedes recibir desde la calma. Y cuando finalmente aprendes esa lección, descubres algo extraordinariamente liberador, que dejar de perseguir desesperadamente no significa renunciar a tus sueños. Significa confiar tanto en tu proceso interior que ya no necesitas destruirte emocionalmente, intentando acelerar aquello que llegará en el momento correcto. Hay personas que pasan toda su existencia intentando demostrarle algo al mundo, intentando convencer a otros de su valor, de su importancia, de su capacidad, viviendo atrapadas dentro de una necesidad constante de aprobación que lentamente termina consumiendo su autenticidad. Porque cuando tu felicidad depende de ser aceptado, admirado o reconocido por los demás, comienzas a traicionarte silenciosamente para encajar en expectativas ajenas y sin darte cuenta pierdes aquello más importante que un ser humano puede conservar en medio del caos moderno: la conexión profunda consigo mismo, esa voz interior que sabe quién eres realmente cuando el ruido externo desaparece y cuando ya no necesitas fingir fortaleza mientras por dentro te estás derrumbando emocionalmente. La sociedad moderna ha convertido la prisa en una forma de esclavitud emocional extremadamente sofisticada, porque constantemente te hace sentir que deberías estar más adelantado, tener más resultados, ganar más dinero, alcanzar más reconocimiento, construir una vida más impresionante y resolver inmediatamente cualquier vacío interno. Y mientras observas cómo otros aparentan felicidad, éxito o estabilidad, comienzas a compararte de manera inconsciente, entrando lentamente en un estado de insuficiencia permanente donde nada parece ser suficiente, donde incluso tus logros pierden valor rápidamente porque tu mente siempre encuentra una nueva razón para sentirse atrasada o incompleta. Pero el estoicismo enseña algo radicalmente diferente. Enseña que la verdadera grandeza humana no nace de acumular más cosas externas, sino de desarrollar una estructura interna tan sólida que puedas permanecer estable, incluso cuando la vida atraviese temporadas de incertidumbre, pérdida o transformación. Porque cualquiera puede sentirse seguro cuando todo marcha bien, pero solo quien ha fortalecido verdaderamente su carácter puede conservar serenidad cuando las circunstancias dejan de obedecer sus expectativas y cuando el futuro se vuelve incierto. Uno de los mayores errores emocionales que las personas cometen es convertir cada experiencia difícil en una declaración definitiva sobre su valor personal. Si fracasan, creen que son inútiles. Si alguien se aleja, creen que no merecen amor. Si algo tarda demasiado, creen que la vida está en su contra. Y así comienzan a construir una identidad basada no en su esencia real, sino en interpretaciones emocionales momentáneas nacidas del miedo, la inseguridad y la impaciencia, olvidando que los acontecimientos externos jamás poseen la autoridad suficiente para definir quién eres verdaderamente. Epicteto repetía constantemente que no son los hechos los que destruyen la paz humana, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. Y esa enseñanza contiene una profundidad inmensa que la mayoría jamás llega a comprender completamente. Porque significa que entre lo que sucede y lo que sientes siempre existe un espacio interior donde tienes la capacidad de elegir tu respuesta. Aunque muchas personas nunca desarrollan esa conciencia y terminan reaccionando automáticamente desde la ira, la desesperación, el orgullo o la ansiedad, permitiendo que cualquier situación externa controle por completo su estado emocional. Por eso una mente entrenada espiritualmente no reacciona impulsivamente ante cada dificultad. Observa, analiza, respira y comprende que muchas veces aquello que inicialmente parecía una pérdida, en realidad estaba liberando espacio para algo más alineado con su crecimiento. Porque no todo lo que se va representa destrucción y no todo lo que tarda representa rechazo. Existen procesos invisibles ocurriendo constantemente dentro de ti que requieren tiempo, silencio y maduración emocional antes de manifestarse externamente de manera clara.
La desesperación humana nace cuando intentas arrancarle respuestas inmediatas a una vida que funciona mediante procesos profundamente lentos y orgánicos, porque la naturaleza jamás se apresura, y aún así todo florece en el momento correcto. Pero el ser humano moderno ha perdido completamente la capacidad de esperar con serenidad. Quiere resultados instantáneos, validación inmediata, transformación rápida y certezas absolutas, sin entender que precisamente esa urgencia constante es la que destruye la claridad mental y debilita su paz interior. Cada vez que te obsesionas con controlar el futuro, abandonas el único lugar donde realmente existe poder, el presente, porque mientras tu mente se pierde imaginando escenarios negativos, intentando prever cada posible problema o intentando garantizar resultados imposibles de asegurar, desperdicias la oportunidad de actuar conscientemente hoy. Y esa desconexión permanente con el momento presente termina convirtiéndose en una fuente silenciosa de sufrimiento psicológico que desgasta tu energía emocional día tras día. La verdadera fortaleza estoica aparece cuando desarrollas la capacidad de permanecer emocionalmente equilibrado incluso en medio de la incertidumbre, porque ya no necesitas tener todas las respuestas para avanzar, ya no necesitas garantías absolutas para actuar con dignidad, y ya no dependes completamente de circunstancias externas para conservar estabilidad interna, y ese nivel de madurez emocional transforma radicalmente la manera en que enfrentas la vida, porque comienzas a comprender que tu paz no puede seguir siendo negociada por situaciones que jamás estarán completamente bajo tu control. Muchas personas creen equivocadamente que soltar significa perder, cuando en realidad aferrarse obsesivamente suele ser lo que más destruye emocionalmente al ser humano, porque aquello que sostienes desde el miedo inevitablemente termina convirtiéndose en una carga mental insoportable, mientras que aquello que eres capaz de liberar con confianza deja de dominar tu mente y pierde el poder de controlar tus emociones. Y esa diferencia cambia completamente la manera en que experimentas relaciones, metas, sueños y desafíos personales. Existe una paz extraordinaria que comienza a manifestarse cuando finalmente aceptas que no necesitas perseguir desesperadamente todo aquello destinado para ti, porque comprendes que la vida responde mejor a la coherencia que a la ansiedad, a la disciplina que a la desesperación y a la serenidad que al miedo constante. Y desde esa comprensión empiezas a construir una existencia mucho más consciente, donde tus acciones nacen del propósito y no de la carencia emocional. La mayoría de las personas jamás se detiene a observar cuánto sufrimiento innecesario producen sus propios pensamientos repetitivos, porque viven atrapadas dentro de diálogos mentales negativos que constantemente alimentan inseguridad, temor y agotamiento emocional, repitiéndose silenciosamente que no son suficientes, que van demasiado tarde, que otros son mejores, que algo malo ocurrirá o que jamás lograrán sentirse completamente en paz. Y mientras esas ideas dominan su mente, terminan condicionando también sus decisiones, su energía y la forma en que perciben la realidad. Por eso el entrenamiento mental estoico no consiste simplemente en pensar positivo. Consiste en desarrollar disciplina interior, capacidad de observación emocional y dominio consciente sobre aquello a lo que decides entregar tu atención diariamente, porque aquello que alimentas mentalmente termina fortaleciéndose dentro de ti. Y si constantemente alimentas miedo, ansiedad y comparación, inevitablemente construirás una vida dominada por esas emociones. Pero si comienzas a alimentar claridad, gratitud, paciencia y propósito, lentamente tu experiencia interna también comenzará a transformarse. Tal vez hoy todavía no puedas ver claramente hacia dónde te conduce todo este proceso. Tal vez algunas heridas continúan abiertas y algunos sueños todavía parecen demasiado lejanos. Pero no confundas lentitud con ausencia de progreso, porque muchas veces la vida está trabajando silenciosamente en dimensiones que tu mente todavía no logra comprender completamente.
preparándote emocionalmente para sostener aquello que en este instante todavía no estás listo para recibir sin destruirte desde el miedo o la dependencia. Así que deja de castigarte por no tener todo resuelto inmediatamente. Deja de compararte con caminos ajenos y deja de medir tu valor exclusivamente por resultados visibles, porque el verdadero crecimiento humano ocurre primero en silencio, dentro de la mente, dentro del carácter y dentro de la capacidad de mantener serenidad, cuando todo alrededor parece incierto, y cuando finalmente aprendes a confiar en ese proceso interior, descubres una verdad profundamente liberadora, que muchas veces aquello que parecía retrasarse no estaba siendo negado, estaba siendo preparado cuidadosamente para llegar a tu vida en el momento exacto en que pudieras recibirlo desde la plenitud y no desde la desesperación.